Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos en la séptima experiencia de aprendizaje, sesión 22, actividad 2. Dialogamos sobre los problemas ocasionados por las heladas y el friaje. Ese es nuestro tema del día de hoy. Nuestra competencia de aprendizaje es convive y participa democráticamente por el bien común. Nuestro criterio de evaluación es dialoga. Dialoga sobre las consecuencias de los fenómenos climatológicos como las heladas y el friaje en nuestro país, identificando algunas de sus características, ¿no? Ahora, en esta actividad, nosotros vamos a trabajar el desempeño de dialoga sobre los problemas ocasionados por las heladas y el friaje. Vamos a atender nuestro reto, que es análisis de casos sobre una situación de friaje en tiempos de pandemia. Vamos a hacer también un análisis de lectura, impacto de las heladas y el friaje en la salud y la economía, y lo vamos a hacer a través de un cuadro de argumentación en un link compartido. Y vamos a responder las preguntas de reflexión en WhatsApp, ¿no? Y para ustedes, para su casa, su reto sería responder solo preguntas de deliberación en equipo, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con la actividad. ¿Qué consecuencias trae un fenómeno climático? A ver, quisiera voluntarios para poder responder. ¿Qué consecuencias trae un fenómeno climático? Te escucho, Pastrana. Lluvias intensas y ríos sobrecargados. Ya, vamos a poner acá lluvias intensas y ríos sobrecargados, correcto. Lluvias intensas y ríos sobrecargados. Muy bien. ¿Qué otra consecuencia negativa trae un fenómeno climático? A ver. Te escucho, Medina. Destrucción de los bosques y ciudades. Muy bien. Destrucción de bosques. No, de bosques y ciudades. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué otra consecuencia negativa trae los fenómenos climáticos? Tenemos lluvias intensas y ríos sobrecargados, que también pueden generar ciertos derrumbes, ¿verdad? Tenemos destrucción de bosques y de ciudades, ¿correcto? Que generan daño económico como también un daño social, ¿no? ¿Qué más podemos tener en consecuencia de un fenómeno climático? A ver, levanten la mano. Yadira, Tapia, Grace Calva. Le escuchamos. Te escucho, Pastrana. Desastres naturales. El ambiente también de ciudad. Ah, no, ya puso. Ah, ya bueno, no importa. De ciudades y bosques también, como dijo. Más que todo desastres naturales. Desastres naturales, ¿verdad? Ajá. Naturales y destrucción de ciudades también, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, esto también vamos a ponerle un punto 4. También tenemos nosotros los problemas, ¿no? Problemas económicos, ¿no? Porque cuando se destruyen las casas, la propiedad privada, necesariamente pues esa persona va a ser afectada en su economía, ¿no? Porque tiene que reconstruir su casa. También problemas en las actividades productivas, porque estas lluvias, estos cambios de temperatura malogran la agricultura, ¿no? Problemas económicos, problemas agrícolas, ¿no? Agrícolas y problemas sociales también son otra de las consecuencias, ¿no? Muy bien, listo. Entonces son algunas de nuestras respuestas, ¿ya? Van a haber más respuestas ahora con el análisis de caso, que ustedes de repente lo van a poder resolver. Ahí creo que se ve. Listo. Cambiamos de color. Ok. Perfecto.
Alguien me responde en chat. Sequías extremas o inundaciones. Correcto, gracias, Calva. También nos pone acá sequías. Sequías extremas e inundaciones. Inundaciones, correcto. Pues tenemos algunas pues de las consecuencias de este fenómeno climático. ¿Ya? Muy bien. A ver, listo. Bien. Vamos a agrandar la presentación. Muy bien, vamos por aquí. Ahora vamos al análisis de caso. ¿Alguien en el chat me dice algo? Ok, sí, ya lo hemos colocado, Medina, gracias. Análisis de caso. Dice, María tiene 48 años y vive en la provincia del Collao, en Puno, con sus 3 hijos y esposo. Su casa está aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿correcto? Y a las 5 de la mañana, ¿no? La temperatura baja a menos 20 grados centígrados. Su vivienda es pequeña, solo tiene una habitación. Los muros son de adobe y el techo de quillo. No hay ventanas y solo hay una puerta de 1 metro de altura. Entonces, ustedes estarán imaginando la condición de la vivienda de María, ¿no? Los animales son los que más sufren las consecuencias del frío. Como todavía no llega la electricidad cuando cocinan, todos respiran el humo de la leña, o mejor dicho, también del carbón, ¿no? Entonces, lo que les daña es las vías respiratorias. La familia de María no tiene acceso a los servicios de agua ni desagüe, por lo que si un integrante de la familia se enferma, las probabilidades de que los demás se contagien se incrementan. Correcto. En septiembre del 2013, el padre de María, de 63 años, se enfermó y en el centro médico más cercano, que estaba a 60 minutos a pie, ¿no? Le resultaba pues imposible llevarlo para ser atendido. Semanas después murió, ¿no? De neumonía. Ninguno de sus hijos está vacunado y durante las heladas no asisten al colegio, ¿no? María no solo siente el hielo, sino el frío de una hoja de acero en las entrañas, dice, no por la incertidumbre y sobre el futuro de sus hijos. Este caso, como ustedes verán, se ha presentado en el año más o menos 2013. ¿Te imaginas tú ahora en tiempo de pandemia? El caso pues no ha cambiado, la situación de María es la misma, ¿no? ¿Cómo se encontrará María en esa situación actualmente, ¿no? ¿Cómo tendría que pasar el frío, ¿no? En este caso la helada, ¿no? En la zona en la cual él ya está viviendo, ¿no? ¿Crees que se puede evitar la situación precaria de María? A ver, participemos aquí. A ver, escuchamos su intervención. Algunos creo que me escuchan, ¿ok? A ver, ¿crees que se puede evitar la situación precaria de María? Vamos a checar, ¿listo? Listo. Ahí lo tenemos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede evitar la situación precaria de María? Yo creo que por una parte sí y por otra parte no. A ver. O sea, Que sí. podríamos decir que en la parte sí se podría evitar porque podríamos consumir bebidas calientes para lo del frío. Otro también podría ser evitar la exposición al cambio brusco climático, o sea, no salir. Y otro también sería usar ropa abrigable a su alcance. Pero por otra parte, no, porque debería trasladarse a un lugar menos riesgoso para proteger la salud de su familia. Muy bien, porque debería, ¿no? Debería
Cambiar de lugar. Te escucho, le escucho Barrios. Cambiar de lugar. Miss, yo digo que sí se podría evitar, porque pues en este caso creo que las autoridades deberían hacer algo al respecto, ya que como dice, que no llega la electricidad, entonces no, ahí respiran, todos respiran el humo de la leña, Exacto. entonces eso también afecta a las vías respiratorias de la familia. Muy bien. Muy bien, sí, se podría evitar si las autoridades, claro, acá ponemos, si las autoridades realizan, ¿no? Realizan acciones, vamos a poner acá, realizan acciones para evitar, ¿no? El consumo, ¿verdad? El consumo de leña de estos pobladores, ¿no? Pobladores, ya que daña las vías respiratorias, ¿no? Muy bien, punto. Dice, por una parte sí, podríamos, dice así su compañera, podríamos consumir bebidas calientes, usar ropa abrigable, ¿no? A su alcance, y por otra parte no, porque debería cambiar de lugar de vivienda, ¿no? Ya que implica mucho riesgo, ¿no? Ya que implica un riesgo, correcto. Ahora sí se podría evitar si las autoridades realizan acciones para evitar el consumo de leña de estos pobladores, ya que daña las vías respiratorias y su reubicación, ¿no es cierto? Bueno, eso como política de control de riesgo, ¿verdad? Se podría hacer así como una tarea. Correcto, dice. ¿Qué autoridades ustedes creen que debería establecer el tipo de solución a este problema? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué autoridades creen ustedes que está en sus manos trabajar este problema? A ver, te escucho, Barrios. ¿Mm? Podría ser el alcalde del Callao, que está en Puno, y también podría ser los servicios de Sedapal, así, para que tengan desagüe. Muy bien. Acá serían los alcaldes, ¿verdad? O si estuviera, en este caso serían incluso hasta los gobiernos regionales, ¿no? Los que tienen por tarea mejorar la condición de vida de sus pobladores, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner, ¿no? Las autoridades llamadas a trabajar para este problema serían los gobiernos locales y regionales. Te escucho, Medina, sí, regionales. Dime, te escucho, Medina. Las autoridades de la municipalidad. Claro, esos son los gobiernos locales, municipalidades. Ok. Ellos están viendo si la ubicación de esas personas están en riesgo. Entonces, a las autoridades, ¿no?, locales, se le llama así, a las municipalidades, ¿verdad? Vamos a poner aquí, a ver, un ratito, vamos a aumentar un poquito la letra. Listo. Ok. ¿Y qué institución se encarga de ver el cambio climático? ¿Qué institución tiene un plan de trabajo para sanear ese tipo de situaciones que se da generalmente en las zonas de Puno, Ayacucho, Huancavelica, ¿no?, que están más al sur, ¿no? Ustedes saben, han leído, han investigado algunos. A ver, escucho por aquí. A ver, te escucho, Medina, has levantado la mano, creo. ¿Sí? Ah, no, mismo me olvidé de bajarla. A ver, ¿alguien? A ver, ¿ustedes han escuchado hablar del SINAGER?
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Cuando yo digo, ¿no?, ¿qué autoridades pueden aportar a dar solución a estas situaciones? Estamos hablando netamente del trabajo del Estado, ¿correcto? Autoridades, ¿no?, llamadas a trabajar este problema serían los gobiernos locales, gobiernos regionales, coma, podemos poner acá, coma, organismos multisectoriales, como el SINAGER, ¿no? SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, ¿no? En el Perú, ¿no? Ellos se tienen que encargar de evaluar, pues, la situación. Ahora, ustedes en el link compartido que les voy a entregar, ustedes tienen que ampliar o mejorar estas respuestas, ¿ya? Estoy solamente colocando un avance de las respuestas que estoy poniendo acá, ¿ya? Ustedes se encargan de ampliar esto. Muy bien, entonces ya más o menos entendemos lo que vamos a trabajar hoy día. Hoy día vamos a trabajar sobre friaje y heladas, ¿correcto? Especialmente el impacto que causa el friaje y la helada en nuestro medio de desarrollo, especialmente en esos departamentos que se encuentran alejados, que se encuentran muchas veces al sur, más al sur, y pues reciben todo el impacto de estos cambios climáticos, ¿ya? Vamos a ver acá. Vamos con la lectura, y ahora sí todos me prestan atención, ¿ya? Todos me prestan atención acá. Impacto de las heladas y el friaje en la salud y la economía. Las consecuencias de las heladas en el Perú. ¿Alguien sabe qué es una helada? Una helada es como dice, ¿no?, una sobrecarga de aire frío que viene acompañado muchas veces de nieve, ¿no?, que generalmente se vive en las zonas de la sierra, pero en la parte sur, zona de Huancavelica, Ayacucho, Puno, ¿no? Incluye también la parte de Cusco también. Entonces, y generalmente causan un daño económico, daño social, daño de salud a las personas, pérdida de vidas, pérdida de ganado, ¿no?, y desastres en la agricultura. Vamos así a hablarlo acá. Las consecuencias de las heladas en el Perú. El impacto más preocupante de las heladas es la proliferación de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Infecciones mejor conocidas IRA, como le dicen, ¿no? Infecciones respiratorias agudas son la principal causa de consulta infantil en los servicios de salud, entre un 40 y un 60% de las consultas pediátricas. Una de las principales razones son las hospitalizaciones de menores de 5 años en el Perú. En el Perú, pues la neumonía causa la muerte aproximadamente de 400 niños menores de 5 años, más de uno por día. Entre los factores de riesgo que provocan, ¿no?, que los menores de 5 años contraigan infección respiratoria aguda, deriva pues en neumonía. Uno, porque no tienen vacunas, otro porque están desnutridos, tienen anemia y falta de atención médica. Como viven en unas zonas tan alejadas, el servicio de salud prácticamente no llega a ellos, ¿no? Entonces las zonas afectadas por las bajas temperaturas se enfrentan también al problema de la infraestructura, o sea, la falta de conexión, de comunicación, de electricidad también, ¿no?, de agua y de saneamiento. En el Perú, el frío más intenso se produce en Puno. Todos sabemos que en Puno, en la zona de Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, ¿no?, Lampa, Melgar, Moho, San Román, Sandía y Yunguyo, son las zonas más afectadas por la temperatura que baja hasta al menos 20 grados centígrados. En estas regiones prácticamente pues mueren de frío, ¿no? Otras regiones fuertemente afectadas son Apurímac, Arequipa, Cusco, Tacna y Junín. Las bajas temperaturas también merman los cultivos y el ganado, que son el sustento económico y alimenticio de muchas familias.
Este año, por ejemplo, dice así, murieron 22.000 crías de alpaca en el departamento de Huancavelica. Y eso significa una pérdida económica, ¿correcto? Para este departamento. Y claro, está para las personas que viven de eso, de su sustento. Heladas y friaje causan daños materiales y afectan la salud de las personas. Las heladas o friajes son un fenómeno meteorológico periódico que aquejan las zonas altoandinas de la selva, ¿no? Entre los meses de abril y septiembre, con temperaturas de 0 centígrados por las noches y entre 12 grados y 15 grados durante el día. En nuestro país los fenómenos climáticos de helada y friaje causan daños no solo materiales, sino también de salud a las personas, ya que incrementa el riesgo de contraer las infecciones respiratorias agudas, o sea, eso que tenemos la sigla que le dicen IRA, ¿no? Y causa daños en la ganadería y la agricultura en las zonas altas, ¿no? A diferencia de la helada, que es el estado del aire con temperatura bajo cero, ¿no? Que se presenta con mayor frecuencia en la sierra, ¿no? A más del 3.000 metros sobre el nivel del mar. El friaje, en cambio, es un fenómeno atmosférico producido por vientos helados de 40 kilómetros por hora, proveniente de la Antártida, ¿no? Que causan descensos bruscos de temperatura. La helada, por ejemplo, chicos, la helada se produce más en las zonas de la sierra, ¿no? Porque la temperatura va bajando a menos 20 grados centígrados. En cambio, en el caso del friaje, se vive más en la zona de la selva, en donde existen cambios bruscos de temperatura, porque el aire que viene de la Antártida. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia entre una helada y un friaje. Ahora, la helada genera un incremento de enfermedades respiratorias, más aún en los menores, ¿no? Y además daña pues la agricultura, ¿no? O sea, generalmente, no sé si ustedes habrán visto las verduras o las frutas cuando son arrasados por la helada, ¿no? El fruto o el tubérculo es prácticamente cocinado por el hielo, ¿no? Entonces no es un producto que se pueda vender, ¿no? Que alguien rápidamente lo pueda comprar. Entonces genera daño y pérdida económica, ¿no? Muy bien. Y al igual que la helada, el friaje, que a veces se presenta con nevadas, ¿no? El friaje sí trae nieve, ¿no? También afecta a la agricultura, también afecta a la ganadería, la salud de las personas, aumenta pues esto de infecciones respiratorias agudas. Y el problema pues en nuestro país es que muchas veces nosotros no tenemos un centro de atención, ¿cómo le llaman eso? UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, para menores de 5 años. Lo que ahorita nosotros hemos construido y nos hemos implementado es de unidad de cuidados intensivos para adultos, pero que no es lo mismo para la atención de niños pequeños que requieren mayor gasto económico, mayor inversión, porque algunos incluso son neonatos, ¿correcto? O sea, niños que recién apenas tienen 1 o 2 meses de nacido. Y cuando llega este clima, lamentablemente sus pulmoncitos no les ayudan a respirar. Entonces, y requieren de incubadoras, de unidad de cuidados intensivos con incubadoras, que no hay en estos departamentos. Entonces, ustedes ya se imaginarán el gran problema que viven estas personas y los niños más pequeños, cuánto nivel de mortalidad tienen cuando se vienen estos climas que generalmente están entre mayo y agosto, ¿correcto? ¿Y por qué será esto? ¿No? Que nosotros estamos también bastante cerca a la cordillera de los Andes y de ahí también pues vienen pues los friajes, ¿no? La helada, que diga la helada. Entonces tenemos que ver que esto cambie de alguna manera, ¿no? Para eso tenemos todo un sistema de prevención, en este caso el SINAGER, que trata de trabajar con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, de forma multisectorial, para que podamos nosotros de alguna manera responder
a lo que se nos viene, ¿no? Con este clima. Las heladas en las zonas altas de Junín afectan severamente la producción de leche. Muy bien, la producción de leche y sus diferentes derivados se ha visto pues afectada como la consecuencia de las fuertes heladas en estas zonas de Junín, ¿no? La disminución bordea entre el 10 a 15% en algunos casos, dice así. Ahora, estamos, dice, produciendo 1.200 litros de leche al día, ¿no? Y preocupa por lo que esta producción baja y a la reducción a más de 40 litros por día, entre julio y agosto, pues, como les dijimos, que está entre mayo y agosto, esto del problema de la helada, ¿no? Lamentablemente, pues las personas o las empresas ven pues sus pérdidas económicas. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque el pasto se congela y el animal para generar leche, ya la vaca en este caso, pues necesariamente necesita consumir el pastizal, ¿no? Y cuando no tiene ese alimento, pues lamentablemente pues no produce su leche y se enferma muchas veces de neumonía y estos vacunos pues más pequeños pues lamentablemente pues fallecen, ¿no? Entonces existe un alto nivel de mortandad en el ganado vacuno y producción de leche. Los efectos de las heladas en los cultivos son vulnerables a las heladas como les expliqué, ¿no? El hielo atraviesa los frutos, las raíces y prácticamente genera pérdida económica en el sector agrícola, ¿correcto? Entonces, de esta manera no se puede, pues, avanzar con estos climas. Muy bien. Entonces, y sí genera, pues, destrucción en el paso de esos momentos. Muy bien. Vamos por acá. Vamos a ver una tabla en cómo genera la pérdida, el efecto de la helada y el efecto del friaje. Acá, por ejemplo, las temperaturas críticas en grados centígrados daña pues el cultivo y los forrajes, ¿no? Por ejemplo, del trigo, ¿no? De la germinación, -10, floración -1, fluctuación -4, ¿no? Entonces, estas temperaturas, pues a estos grados, ya prácticamente están destruyendo gran parte de la producción, ¿no? Ya sea de trigo, de avena, de cebada, de girasol, de maíz, de soja o de sorgo, ¿no? Ahora, las características de la helada tienen importancia, ¿no? Para poder establecer la producción agropecuaria. No todo, si nosotros sabemos que la germinación del trigo es -10 grados, no va a aguantar pues -20 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces su raíz se va a quemar. ¿Ven? Entonces esta germinación se tiene que respetar. Entonces es necesario que estos cultivos no se van a plantar en ciertas zonas o se van a plantar por temporadas, ¿no? Para generar una correcta producción agropecuaria. Ahora, esto es lo que a nosotros nos causa daño económico. ¿Por qué? Porque nosotros al no tener el sustento no abastecemos a la población de trigo, de avena, de cebada. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos comprar. ¿Te das cuenta? Entonces de ahí viene nosotros lo importamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo podemos producir en nuestro medio, porque nuestro clima no nos ayuda, ¿correcto? Y donde se produce muchas veces en poca cantidad, porque el factor económico no les ayuda a cultivar más. Entonces, como que estamos un poco descompensados, ¿no? Pero nosotros necesitamos trabajar esto de una forma multisectorial para poder generar el equilibrio, ¿no? Para que este cambio climático, o mejor dicho, característica de nuestro territorio geográfico, no nos afecte económicamente y tengamos pues una producción equilibrada, ¿no? Hasta la fecha, dice, ¿no? La fecha media de primera y última helada es considerada pues peligrosa, dicen, la floración y la fructación de los cultivos de cosecha fina. Esto es importante porque se evalúa los posibles riesgos durante los estadios de cultivos estivales, ¿no? A su vez, la fecha media de la última helada debe ser considerada por los daños, porque genera un estado productivo de los cultivos invernales en emergencia.
¿no? Entonces, estos eventos, pues, lamentablemente ponen en emergencia la producción agropecuaria de nuestro país, ¿ya? Muy bien. Entonces, habiendo nosotros leído el material, y en breve también se les está entregando el material de lectura, ustedes van a desarrollar este cuadro de análisis de lectura, ¿ya? En este cuadro de análisis de lectura, ustedes van a poder responder, ¿no? ¿Cuáles son los problemas principales ocasionados por estos fenómenos u otros fenómenos de tu localidad, ¿no? ¿Por qué crees que a pesar de que las heladas se presentan todos los años, sus consecuencias son igual y devastadoras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué acciones podemos implementar para prevenir y enfrentar los efectos nocivos de estos u otros fenómenos climatológicos? Aquí yo quiero poner en hincapié para que ustedes lo puedan investigar y puedan responder sus trabajos. El trabajo del SINAGED, ¿no? Que tiene a la larga un plan que funciona pues a nivel de Estado, porque es un sistema de gestión de prevención de riesgos y que tiene que actuar en cuanto a los cambios climáticos que se producen en nuestro país, ¿no? Porque esto en gran parte afecta nuestra salud y también le da un golpe mortal a nuestra economía, ¿correcto? Entonces debemos de investigar y qué propuestas se deberían de poner aquí ustedes para poder mejorar esta situación, ¿no? Porque siempre se presenta la helada, se presenta el friaje y siempre sabemos ya cuáles son las zonas afectadas y después de estas heladas y friajes, los precios nosotros vemos en los mercados empiezan a subir porque no pasa el camión, porque el hielo no hubo producción de tal o cual producto y empezamos nosotros pues a asimilar los problemas que suceden en estas regiones, ¿no? Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿no? ¿Qué acciones podemos de repente implementar para prevenir y enfrentar los efectos nocivos de estos fenómenos climatológicos? ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me entendieron? ¿Me comprendieron? Lo que van a trabajar Sí, Miss, todo en el claro. cuadro, ¿ok? Y después, en esta segunda hora, va a venir lo que es la exposición, ¿ok? Entonces voy a enviar en breve ahorita, terminamos la primera parte corto y luego vamos a regresar, pero ustedes tienen que trabajar los cuadros para la exposición, ¿ok? Cerramos aquí entonces, nos Sí, vamos Miss. al WhatsApp para poder enviar el link de compartir. Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad tenemos la segunda parte, ¿no? De nuestra sesión 22. Estamos con las exposiciones, exposición del cuadro de análisis de la lectura, impacto de las heladas y el friaje en la salud y la economía. Vamos a escuchar entonces la primera exposición del cuadro, ¿no? Por el grupo de Barrios, Arce, Torrejón, Valverde y Zapana. Buenas tardes, profesora. Voy a exponer sobre el análisis de la lectura, el impacto de las heladas y el friaje en la salud y la economía de mi grupo. Mi primer integrante es Elías Arce, que responde a la primera pregunta, que es ¿cuáles son los problemas principales ocasionados por estos fenómenos u otros en nuestra localidad? Puso problemas respiratorios. En la segunda pregunta, ¿por qué crees que a pesar de que las heladas se presentan todos los años, sus consecuencias son igual de devastadoras? Porque los gobernantes no dan una solución hacia el problema que afecta a los ciudadanos. En la tercera pregunta, que es ¿qué acciones podemos implementar para prevenir y enfrentar los efectos nocivos de estos u otros fenómenos climatológicos? Puso ponernos las vacunas contra aquellas enfermedades y estar siempre cuidándonos con hierbas
o medicinas. Mi compañera Torrejón también respondió la primera pregunta y puso infecciones respiratorias. En la segunda pregunta respondió por la desinformación de algunos pobladores y en la tercera pregunta puso podemos utilizar la medicina tradicional e informar sobre el tema. En este caso, la que le habla yo, Gabriela Barrios, puse neumonía, tos, fiebre, entre otros en la primera pregunta. La segunda pregunta, por el desinterés de algunos de los de prepararse ante un desastre. Es decir, que las personas que están en estos lugares, que están en el impacto de las heladas y el friaje, no, como que no le toman mucho interés a esto, más que todo el alcalde de ese lugar. En la última pregunta, que viene a ser la tercera pregunta, puse brindar información y ayudar a los que más lo necesitan. Es decir, también no vivir en esos lugares, ya que no hay estos servicios básicos como la electricidad. Entonces la gente cocina con leña y eso afecta a nuestra salud. Mi compañera Valverde puso en la primera pregunta tosferina, sarampión, neumonía, entre otros. En la segunda pregunta respondió la falta de recursos o mejorar sus casas. Y la tercera pregunta respondió construir las casas mejoradas o que sean mejoradas para conservar el calor. Mi compañero Zapana puso en la primera pregunta problemas respiratorios. En la segunda pregunta puso por qué las autoridades no toman cartas sobre el asunto y en las acciones que podemos implementar. Puso hablar con el gobernador para que dé solución y ayude a sus ciudadanos. Gracias. Muy bien, entonces esa es la participación del grupo de Arce, Torrejón, Barrios, Valverde y Zapana, que han podido pues aportar también algunas medidas para implementar los efectos, ¿no? Implementar frente a los efectos nocivos de estos fenómenos climatológicos, ¿no? No solamente el ponernos la vacuna, el utilizar la medicina tradicional, el brindar la información necesaria a la población que más lo necesita, el construir las casas mejoradas, ¿no? Aquellas que le llaman las casas que conservan el calor, ¿no? Las casas calientes, que es un proyecto que debería ser impulsado por los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Hablar con el gobernador o hacer campañas a través del gobernador, ¿no? Para poder promocionar algún tipo de solución frente a este proceso de problema de fenómenos climatológicos que siempre vamos nosotros a tener debido pues a la ubicación geográfica en la cual nosotros también nos encontramos. Muy bien, vamos a pasar entonces a la exposición del segundo grupo. Continuando con la siguiente exposición, tenemos al grupo de Pastrana. A ver. Buenas tardes, Miss. Vamos a explicarles sobre el análisis de la lectura mediante estas preguntas que nos habla sobre el impacto de las heladas y el friaje en la salud y en la economía. Los integrantes, que somos del quinto C, son yo Pastrana Espinosa, Mamani, Monsalve, Espinosa, Suárez y Arotoma. Bueno, ahora la primera pregunta nos dice: ¿cuáles son los problemas principales ocasionados por estos fenómenos u otros en nuestra localidad? En respuesta puse: los principales problemas que la ocasionan son los cambios climáticos, generando lluvias intensas y ríos sobrecargados. Ahora les paso con mis compañeros. Suárez sigue respondiendo a la primera pregunta. Serían los principales problemas: salud de hielo, cambio climático, calentamiento global ocasionados por la contaminación. Arotoma, en la primera pregunta, en nuestro país los cambios climatológicos se ven afectados en las personas que tienen problemas respiratorios, ya que son a estas a las que más les afecta el cambio climático. Bien, ahora vamos a responder la segunda pregunta que nos dice: ¿por qué crees que a pesar de que las heladas se presentan todos los años, sus consecuencias son igual
realmente devastadoras? En respuesta yo puse porque nuestras autoridades no toman acciones que beneficien a los ciudadanos o protejan sus vidas, ya que la mayoría de ellos son personas de bajos recursos. También se debe reconocer que estos cambios climáticos son generados por la misma inconsciencia humana en el medio ambiente. Y la segunda pregunta, por las mismas personas que tienen problemas respiratorios, hay algunas que se descuidan. Muy aparte de eso, la mayoría de personas no está preparada, ya que cada año el frío aumenta mucho más. Respondiendo a la segunda pregunta, mi respuesta es que por la falta de interés en estos sectores o por no implementar medidas de prevención contra las heladas y no renovarlas. Las heladas y el friaje son fenómenos climáticos que se presentan todos los años. Sus consecuencias son siempre las mismas: muerte por neumonía, viviendas destrozadas y cultivos afectados. Además, no hay interés por parte del gobierno en preparar a las personas para este clima. Así es. Ahora la última pregunta nos dice, ¿qué acciones podemos implementar para prevenir y enfrentar los efectos nocivos de estos u otros fenómenos climatológicos? Puse evitar la exposición al cambio climático brusco, también consumir bebidas calientes para incrementar la resistencia al frío, también usar ropa abrigable a su alcance y, lo más importante, trasladarse a un lugar menos riesgoso para proteger la salud de sus familiares. Tercera pregunta, promover las energías verdes y combatir las contaminaciones ambientales. Respondiendo a la tercera pregunta, sería, podemos consumir bebidas calientes en épocas frías, acoplarse al cambio climático y convivir con buscar un ecosistema más amigable a nuestras necesidades. Combatir los contaminantes climáticos de vida corta y apostar por la adaptación y no solo por la mitigación. Listo, Miss. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, esa fue la participación del segundo grupo en esta exposición y hemos podido ver sus aportes. Aquí nos dicen claramente cómo podemos implementar de alguna manera para poder enfrentar pues, los efectos nocivos, ¿no?, de los fenómenos climáticos. Nos han mencionado el grupo el consumo de bebidas calientes y el poder de repente utilizar una ropa que, bueno, esté a su alcance, como también trasladarse a otros medios, a otros lugares en donde de repente la salud pueda estar mejor estable de la familia y contar con fármacos para poder atenuar la infección o las enfermedades respiratorias, evitar el consumo pues de un ambiente que está contaminado, en este caso cuando ellos hacen el uso del carbón o de la leña para generarse calor. De alguna manera están, se podría decir, enfermando su sistema respiratorio, ¿no? En otros aportes también se observa en el cuadro que ustedes proponen el tratar de reciclar, el reutilizar, el reducir, ¿no?, para poder generar implementos que combatan el friaje o la helada, ¿no?, de las personas. Por ejemplo, uno de los procesos es el reciclar, ¿no? El reciclado de las botellas de plástico, como les dije en otras clases, producen pues estas mantas polar. Hay una industria de fabricación de mantas polar que requiere pues de estos plásticos para poder fabricar este tipo de frazadas, de mantas que nos puede cubrir del frío, ¿no? Otro aporte también es esto de las casas calientes o las casas cálidas, ¿no? Pero sin esta opción de utilizar el carbón, utilizar la leña. Podría ser que, según el estudio que haga, pues, SINAGER, ¿no?, y también con el apoyo de CENAMI, ¿no?, puedan también, de alguna manera, llevar el gas, ¿no?, para poder crear, pues, casas que brinden calor a base de la calefacción, a base de gas, ¿no?, del gas natural. Puede ser esa otra de las opciones.
Combatir también los contaminantes de vida corta, como dijo su compañero, y apostar por la adaptación, ¿no? El consumir de repente todo tipo pues de brebajes, ¿no? Del medio natural, porque ahí también hay plantas naturales que les pueden pues ayudar de alguna manera a la salud, ¿no? Entonces estos son los aportes del segundo grupo. Muchas gracias a Pastrana, Mamani, Monsalve, Espinosa, Suárez y Arotoma, ¿ok? Y ya se han hecho las debidas correcciones en el presente cuadro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar nosotros explicando nuestra diapositiva. Vamos por aquí. Muy bien, continuando entonces con nuestra diapositiva, estamos aquí en la pregunta que se ha enviado al WhatsApp, porque es importante implementar acciones para prevenir los efectos negativos de los fenómenos climáticos. Y vamos a escuchar algunas de las respuestas que nos han podido enviar. Aquí podemos escuchar una. A ver, un audio. Buenas tardes, Miss. Voy a responder a la pregunta, que es ¿por qué es importante implementar acciones para prevenir los efectos negativos de los fenómenos climáticos? Es muy importante, ya que como sabemos, existe los fenómenos climáticos y siempre van a haber, entonces es mejor proponer acciones para así que el daño no sea tan grande o saber sobrellevarlo. Gabriela Barres Almorín. Muy bien. Buenas tardes, Miss. Respondiendo a la pregunta del WhatsApp, nos dice, ¿por qué es importante implementar acciones para prevenir los efectos negativos de los fenómenos climáticos? Es muy importante porque así evitamos los riesgos y consecuencias que nos traen, como la baja economía, ya que en muchos sectores cuando llegan las lluvias y los ríos intensos, mayormente derrumban todas esas áreas de los cultivos de las personas. Y mayormente ese es el medio por el cual sobreviven las personas con su economía. Otro sería también muertes, porque mayormente las casas de las personas donde suceden estos casos de inundaciones y ríos y intensas lluvias son las casas de madera, de materiales que son muy fáciles de llevar. Entonces, estos factores, este problema debe ser muy importante para la vida de todas las personas y se debe tomar en cuenta. También involucran a la naturaleza, en el hábitat de las especies, en la vida humana y sobre todo, que es lo más importante en nuestras vidas. Gracias. Muy bien, entonces hemos compartido algunas de las respuestas que se enviaron al WhatsApp y vamos a explicar lo que es el reto, ¿no?, que ustedes tienen pendiente para el día 27 de septiembre. Vamos por acá. El reto va a consistir en responder las preguntas de deliberación que las pueden responder en equipo y luego desarrollar la ficha de autoevaluación de aprendizaje. Aquí tenemos las preguntas de liberación de trabajo, cómo impactan las heladas y el friaje en la salud de las personas, cuáles son las consecuencias en las actividades agrícolas y ganaderas, y lo fundamentas tu respuesta. Puedes de repente buscar en internet algunos ejemplos de cómo ha sido esta consecuencia, ¿no?, devastadora, ¿no?, para complicar pues tanto en la agricultura como en la ganadería, ¿no?, con ejemplos específicos de nuestra realidad del país. La número 2, ¿qué problemas se presentan en nuestra comunidad, ¿no?, a causa de estos fenómenos? O sea, pero ahora esta pregunta ustedes la van a responder de forma local, ¿no? O sea, cómo está afectando de repente ya sea el friaje o la helada en nuestra comunidad o en nuestra localidad. Y lo tienes que averiguar esto conjuntamente con tu familia o con las familias de repente de tus compañeros, recolectar, ¿no? Cómo de repente tienen ustedes familiares que viven en esas zonas, cómo la están pasando, ¿no? Y utilizar pues otras fuentes, ¿no?, de tal manera de que nos puedas explicar, ¿no?, una realidad que es bastante conocida por nuestra comunidad, ¿ok? Y luego vas a desarrollar tu ficha de autoaplicación de actividades, ¿no?, autoevaluación de actividades.
en donde la primera parte, la pregunta 1, 2, 3, 4, si lo has logrado, te puedes calificar con un 5 o con un 4. Si te calificas con un 1 o con un 3, entonces tienes que establecer tu observación, ¿no? ¿Qué debes de mejorar para tu aprendizaje? Y luego esta ficha de trabajo se va a entregar pues el 27 de septiembre. Muchas gracias por su participación a los estudiantes que han podido cumplir con sus trabajos. ¿Okay? Y que pasen una buena tarde.